La inteligencia artificial es un eje transversal al desarrollo. Definitivamente ha llegado para quedarse. Ese crecimiento y esa evolución impactan nuestro día a día en una revolución que en muchas ocasiones parecería silente. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? ¿Y por qué, pese a que genera tanta fascinación y tanto interés, a la vez ese crecimiento vertiginoso y sin un aparente control en algunas áreas, también genera preocupación, sobre todo en temas que tienen que ver con gobernanza y democracia? Me parece que se vale preguntar. Se vale preguntar es presentado por Banco Popular, el banco de las ideas. Hoy hablaremos de las bondades y los desafíos del desarrollo de la inteligencia artificial. Y para hablar de este tema de manera integral, hemos invitado, yo creo que a la persona adecuada. Nos acompaña el doctor Said Sayan. Él es consultor e investigador en esta materia, en inteligencia artificial, con un doctorado del MIT y además una experiencia postdoctoral en Harvard vinculada a todos estos temas de políticas públicas y gobernanza. Así que, doctor Sayan, muchísimas gracias por acceder a conversar con nosotros hoy. Gracias a ti por la invitación, muy agradecido por ella. Bueno, vamos a empezar por hablar de la inteligencia artificial como concepto. ¿Qué es? Porque parecería que todos lo comprendemos, pero tampoco es un bien tangible. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿hay alguna forma de describirla y de definirla? Sí, la inteligencia artificial es un campo de la ingeniería informática que se dedica a la creación de máquinas inteligentes. Específicamente se refiere a máquinas que pueden simular o emular procesos de inteligencia humana como el aprendizaje, el razonamiento y hasta la empatía. Entonces, en el caso, para tener un ejemplo tangible, el modelo de lenguaje detrás de ChatGPT, que es una de las aplicaciones más conocidas, los creadores son OpenAI, se llama GPT-4, y GPT-4 tiene la capacidad de la comprensión del lenguaje y de las respuestas de preguntas, que son cosas que normalmente se consideraba que solamente los humanos eran capaces de hacer, pero ya se ha desarrollado un sistema informático que es capaz de simular de manera muy eficaz y precisa ese comportamiento humano que tradicionalmente se le asignaba solamente al ser humano. ¿Hay alguna forma de decir, mira, esto arrancó en este momento? ¿A partir de cuándo podemos decir que empezamos a trabajar formalmente con la inteligencia artificial? Bueno, como campo de ingeniería es un campo que tiene sus orígenes en los 1950 y uno de los primeros ensayos que se publicaron al respecto fue por el fundador de la informática llamado Alan Turing. En el 1950 él escribió un ensayo donde él se pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Y eso generó todo un debate y es uno de los ensayos seminales en el área y fue publicado en el 1950. Entonces yo diría que es con ese texto fundamental para el área, ahí fue que nació como se entiende hoy en día ese campo de la ingeniería, y han tenido sus altas y bajas durante las décadas, pero últimamente, especialmente alrededor del 2000, se han estado incorporando sistemas y algoritmos inteligentes en muchísimas distintas áreas de tu interacción en línea, por ejemplo. Entonces, si tú haces una búsqueda en Google, se está implementando detrás de las escenas algoritmos que se asocian con la inteligencia artificial. Pero así formalmente, como parte de un chat, de una aplicación con la cual el público interactúa directamente, yo diría que el inicio en el ámbito público es más con el caso de ChatGPT que salió en noviembre del 2022. Que ya es cuando como que anda todo el mundo hablando del tema. Es como si se hubiera democratizado el asunto de la inteligencia artificial, ¿no? O por lo menos el uso ya masivo y público. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Yo diría que sí. De hecho, ChatGPT tiene la característica que es una aplicación que llegó a 1 millón de usuarios diarios en 5 días. Que para ponerte un punto de comparación, TikTok le tomó 9 meses llegar a 1 millón de usuarios. Y a esta aplicación 5 días solamente. Eso fue
algo que captó la imaginación del público y se ve con la base de usuario que ha desarrollado. ¿Y eso se ha identificado por qué resultó tan atractivo de una manera tan rápida? No, eso es una pregunta que los mismos creadores de ChatGPT se han preguntado y no han respondido con 100% de certeza. De hecho, ellos abrieron eso como una plataforma beta para personas interesadas en la tecnología que ya conocían de ella, experimentar, usarlo, ver qué tipo de uso se le puede hacer a esa tecnología y no esperaban ese tipo de reacción esa reacción tan popular, tan contundente que tuvo. Era algo que fue inesperado y aprovecharon ese momento para desarrollar su trayectoria hasta el momento. Bueno, y precisamente decíamos al inicio que una de las razones por la que hemos decidido conversar con usted sobre este tema es por su preparación integral relacionada con esta área. Empecemos por la parte de los beneficios de la inteligencia artificial, porque definitivamente también hay desafíos planteados alrededor de ella. Hemos visto todo el tema de Machine Learning, todo el aprendizaje y la automatización de procesos que se ha desarrollado desde hace ya un par de décadas. Si pudiéramos citar algunos de los beneficios que nos deja la inteligencia artificial, ¿cuáles podrían ser estos? Bueno, a mí me gusta ponerlo de esta manera. Para mí la inteligencia artificial, especialmente en el caso de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, es que es algo que sirve como una prótesis cognitiva. O sea, es algo que puede suplir procesos cognitivos. Por ejemplo, si tú tienes que desarrollar un razonamiento y desarrollar un argumento, tú puedes darle a la máquina, en vez de hacerlo tú mismo, te lo puede hacer la máquina, tú lo revisas para asegurarte que todo está bien, pero de esa manera es algo que puede suplir y ahorrarte muchísimo tiempo. Entonces, como una prótesis cognitiva, al simular los procesos cognitivos humanos, tiene tres beneficios. Lo primero que puedes ahorrarte tiempo al hacer los procesos cognitivos más eficientes. Puede también optimizar procesos y puede también automatizar partes de tu flujo de trabajo que son muy repetitivas y te da a ti la capacidad de dedicarte en las cosas que son un poco más complejas. Pero ese mismo proceso de evolución del trabajo también plantea otros desafíos. Es decir, estamos hablando de, en el caso de ChatGPT, una aplicación que te ayuda a decirte qué tú tienes que hacer, pero a la vez ejecuta también los procesos. Bueno, lo que distingue a cosas como ChatGPT, que la tecnología base son los modelos de lenguaje a gran escala, es que tiene la capacidad de simular una gran variedad de procesos cognitivos. No solamente, digamos, empatía, no solamente diagnosis de condiciones y razonamiento específico, análisis de textos, resumir documentos. Tiene una gran variedad de cosas que puede hacer, entonces es algo que tiene una aplicación muy, muy amplia. Y de hecho, parte de la razón por la cual OpenAI está interesado en que interactúe el público con ese sistema es para identificar ellos mismos la utilidad que tiene, porque ellos no saben con exactitud porque abarca tanto. Entonces, uno de los riesgos es que las dos cosas que tú mencionaste, que te puede decir qué hacer, es, por ejemplo, tú sabes que tú debes de escribir un correo para pedir una información a un gobierno y un procedimiento específico que tú tienes que llevar, que tiene que seguir. Tú le puedes pedir a la aplicación que te diga cómo hacerlo y después tú lo haces. Pero también tú le puedes pedir a la aplicación cómo hacerlo. Esa respuesta que te da, tú la puedes coger y volverla a utilizar en tu propio comando de nuevo y te puede hacer la carta con los detalles que sean relevantes para ti. Entonces, puede hacer ambas cosas. Y por eso es que se tiene ese peligro de que puedas reemplazar al humano a tal punto que pueda por completo desplazarlo en el aspecto laboral. ¿Y qué tan, vamos a hablar de eso, qué tan confiable es esa información que te entrega? Es decir, yo veo que hay tantas personas convencidas de lo que hace una aplicación como ChatGPT que parecería que se está descansando en lo que te escribe la aplicación. Es como si se estuviera sustituyendo el trabajo. Es verdad, te ahorra tiempo, pero
Entonces, ¿cuándo eres tú quien está respondiendo y cuándo es una máquina que está respondiendo y en función de qué? ¿Cómo tú estás seguro de que lo que la máquina, la aplicación te está diciendo incluso corresponde a la verdad? Bueno, por eso es que todos los resultados que arroja este tipo de tecnología, uno debe de verificarlo y asegurarse de que son correctos. Tú puedes asegurarte de que si hay algo que te suena un poco, que te sorprende a ti, tú lo pones en Google, tú te aseguras de que en realidad está corroborado con fuentes autorizadas y por ende tú puedes verificar si los hechos que te está compartiendo en realidad lo son, en realidad son hechos. Y existe, eso se llama alucinación, esa tendencia que tienen los modelos de lenguaje a gran escala a mentir de una manera muy persuasiva. Pero la proporción, digamos que hace un año, la proporción era aproximadamente de 15 a 35% de los resultados que arrojaba tenían algún elemento de falsedad o de algo que no encajaba bien con lo que se sabe. Pero ya hoy en día los modelos más avanzados, que son, por ejemplo, el GPT-4, que te comenté, 4o, y también está uno de Claude, que se llama Claude 3.5 Sonnets, que son dos modelos que son los más avanzados y ya ellos han bajado esa tasa de falsedad a menos de un 5%. Entonces, se ha mejorado muchísimo porque ese era uno de los problemas principales. No se podía confiar con plenitud en los resultados y se invirtió muchos esfuerzos para asegurarse de que mejore y ha mejorado de una manera espectacular. No se sabe si se va a llegar a un punto donde esté perfecto, pero así como cuando uno interactúa con otro ser humano, puede ser un compañero de trabajo, que a veces uno tiene que verificar que es correcto lo que dice esa persona, así será también con esta máquina. Y no me parece, o sea, me parece lo más normal tener ese tipo de pensamiento crítico y esa actitud crítica ante las informaciones que uno recibe, sea de un ser humano o de una máquina. Y ya la máquina está al mismo nivel de veracidad que un humano. Entonces, simplemente hay que usar su juicio al recibir las informaciones. O sea, no tomarlo todo como verídico. Sí. Hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea y hay que, claro, con el tiempo, al uno ver las limitaciones del sistema que uno está utilizando, uno va a saber con mayor exactitud cuándo uno debe de ser más crítico, cuándo no, porque en ciertas áreas es mejor y depende del modelo que utilice. Entonces hay cierta complejidad de que con el uso uno se da cuenta cómo uno en qué uno se debe de apoyar del modelo y cuándo uno debe ser un poco más escéptico. Hace un momentito usted mencionó algo que, digamos, es una de las principales preocupaciones de los profesionales en diferentes áreas. ¿Puede la inteligencia artificial sustituir y suprimir algunas áreas de trabajo? ¿Qué podemos decir sobre este tema? No hay duda que puede hacer eso. La pregunta es la magnitud del desplazamiento laboral que se puede generar. Y hay mucha incertidumbre con respecto a eso. Entonces, en abril del año pasado, McKinsey, que es una consultora global, hizo un estudio que dijo que para finales de la década, para el 2030, la inteligencia artificial generativa, específicamente como el ChatGPT, iba a desplazar 300 millones de trabajos tiempo completo en todo el mundo, a nivel global. En ese entonces, un mes después, salió otro estudio, creo que fue, no me acuerdo si fue el Banco Mundial o no, pero salió otro estudio que dice que un 17% de los trabajos iban a ser afectados de alguna manera. En enero de este año, el IMF, el Fondo Monetario Internacional, subió esa cifra a, creo que fue 40%. De 40% de áreas... De los trabajos a nivel mundial iban a ser afectados de manera significativa o irrumpidos, disrupted. Debido a la incursión debido a la incursión del uso de la inteligencia artificial. Y afectados significa que van a haber ciertas tareas dentro del flujo de trabajo de esas distintas áreas y si va a haber algún tipo de reemplazo. Yo conozco personalmente, ya esto es anécdota, tengo una amiga que es una productora de TV en Estados Unidos que ha ganado Emmys y no puede conseguir trabajo. En esa área están teniendo muchas dificultades
contratar una persona nueva porque no saben cómo la tecnología va a afectar el futuro de su industria. Entonces, hay ciertas áreas donde literalmente la mayoría de los empleadores han decidido no emplear a nadie más porque quieren ver cuál va a ser el impacto de la tecnología, qué tan buena va a ser esa tecnología y por ende, si es necesario comprometerse con un individuo más en su empresa. Y por eso están teniendo mucho cuidado. Entonces, ya los impactos se están viendo. Pero no es simplemente que va a desplazar los trabajos que ya existen, sino que trabajos que se hubiesen creado para el futuro ya no se crean. Ese ha sido más el impacto inicial ha sido así. ¿Qué usted quiere decir con eso? Por ejemplo, Tyler Perry, que es un productor de películas muy famoso, muy exitoso en Estados Unidos, tenía planeado desarrollar un estudio, creo que fue una inversión de 600 o 800 millones de dólares, no me acuerdo exactamente, pero él decidió cancelar o suspender esa inversión y esa expansión de su estudio al ver el modelo Sora de OpenAI, que es algo que tú le das texto y te genera una escena. Y al él ver lo rápido que ha avanzado esa tecnología en como un año y medio, él dijo, espérate, yo no quiero hacer una inversión tan grande de 600, 800 millones de dólares sin yo ver qué tan eficaz va a ser esta tecnología, porque muchos de las posiciones específicas dentro de los estudios pueden ser reemplazados por completo con una herramienta como esa. Recientemente vimos una huelga de los guionistas del área de televisión en los estudios de Hollywood, precisamente peleando por la preservación de su espacio laboral. Una parte de esa protesta no solamente tenía que ver con el tema salarial, sino por el reemplazo de su trabajo y sustituirlo por la automatización de procesos. Aparentemente no necesariamente te traduce el trabajo como lo hace el artesano, que es el ser humano. ¿Hasta dónde estamos hablando de un riesgo laboral? Y para la gente que está en esas profesiones que podrían ser impactadas, ¿cuál podría ser una solución o una salida? Bueno, lo primero es aprender a utilizar las herramientas que están a su disposición. En el caso de la producción audiovisual o de la producción artística, los modelos relevantes son los modelos de difusión. DALL-E 3 es el que ha creado OpenAI. También hay uno que es de acceso abierto, que se llama Stability AI. Bueno, esa es la compañía, el modelo se llama Stable Diffusion. Utiliza las herramientas, ve cuáles son las limitaciones y ve dónde tú puedes aportar más allá de esas herramientas. Pero tú tienes que hacer ese trabajo tú mismo, de identificar cuáles son las capacidades de estos modelos y tal vez tú le puedes dar un uso mejor que una persona ordinaria. Entonces, así tú puedes también entrenarte en un uso diestro de estas herramientas y por eso agregar valor para cualquier posible empleador o cualquier cliente, que de esa manera tú puedes tratar de proteger un poco, pero eventualmente, para darte una perspectiva un poco más amplia, se espera que hubo una encuesta que salió a principios de años, en enero, de 2.700 investigadores en IA. Ellos piensan que hay una probabilidad de un 10% que para el 2027 la mayoría de las posiciones de toda la economía puedan ser automatizadas. Un 10% de probabilidad. Para 2040 se piensa que es un 50% de probabilidad. Y por ende, puede que venga un cambio que sea aún mayor. Estamos viendo simplemente los indicios iniciales de esta gran transformación que se está esperando al sector laboral, a toda la economía. Y si se automatiza todo lo que se puede automatizar, porque hay ciertos roles que tienen como un valor ceremonial casi, que no se van a reemplazar porque no queremos que una máquina esté encargada de eso, digamos, como presidente del país o en ciertos países síndicos, etcétera. Ese tipo de rol que tiene en ciertos países, o sea que en algunos tal vez la gobernanza pudiera ser sustituida por una máquina. Yo no lo descartaría, yo creo que si hay ciertos países que tienen como que abrazan con mayor entusiasmo la tecnología. Por ejemplo, famosamente hay una compañía que supuestamente tiene un CEO que es una inteligencia artificial. Y eso en ciertos países es más probable que uno vea ese tipo de aceptación y de acercamiento y de delegación a las máquinas. Yo diría, y no lo descarto, y con el tiempo
dependiendo de qué tan bien esos experimentos van, más países se van a unir porque tiene sentido económico en muchas áreas y tiene sentido también si tú lo que quieres es lograr tu meta y hay un sistema de IA, una máquina, como tú le quieras decir, que haga el trabajo mejor que tú, pues no queremos que se haga el trabajo bien y mejor, o simplemente queremos que el ser humano sea quien lo haga. O sea, el tema es no pelearnos con la tecnología, sino adaptarnos, por lo que estoy viendo, porque es lo que estoy entendiendo. Incluso, bueno, se acaba de mencionar el área audiovisual, así que todos los que estamos aquí comencemos a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Pero tenemos que aprender definitivamente a manejar estos temas. Debo decir que incluso hay muchos entusiastas de este tema. Varios de nuestros seguidores lo habían pedido muchísimo. Voy a destacar a José Ureña, que es uno de los seguidores principales de este programa y nos había escrito un montón de preguntas. Vamos a ver si podemos resolverlo todo. Cuando hablamos de inteligencia artificial y lo que estamos comentando de que una máquina gobierne un estado, me parece que estamos hablando de Matrix y recuerdo todo lo que, el desafío de esas cosas que veíamos a futuro que podían ocurrir y es como que ya están pasando. Pero hay un tema que me parece sumamente delicado y es el tema de la ética. La ética, el tema de la seguridad vinculada al hecho de que un sistema automatizado lo resuelva todo. Cuando automatizamos procesos, hay un ser humano detrás de todo esto. La máquina aprende de alguien o de varias personas. ¿Cuáles son los riesgos que se asumen a la hora de adaptar una programación, una automatización del proceso? ¿Cuáles son los desafíos que están generados en base a esa concepción inicial? La máquina aprende de los seres humanos. Sí, entonces me comentaste lo de la huelga de los escritores, por ejemplo, y en los modelos de difusión, que son los que generan imágenes basadas en texto, cómo funcionan. Ellos se entrenan con una gran base de datos, específicamente de imágenes o de videos. Esas imágenes, esos videos fueron generados por seres humanos. Entonces, si un producto, si te arroja una imagen, uno de estos modelos que es similar al trabajo de un ser humano, no se le debe de compensar por ese trabajo que hizo inicialmente, que es que le da las capacidades a ese modelo. Entonces, una de las preguntas que la gente se ha hecho es cómo se debe de compensar adecuadamente, qué sería lo ético con respecto a todo ese esfuerzo que el ser humano ha hecho para generar esta gran base de datos con la cual se puede desarrollar este sistema. Todo ese esfuerzo, todas esas lágrimas, todo ese sudor del ser humano es gracias a esa data que tenemos modelos que son tan eficaces. Entonces, una de las preguntas que se han hecho es con qué se le debe de cómo podemos responsabilizar a las empresas acá, cómo ellos deben de reconocer ese tipo de esfuerzo que se ha hecho. Entonces, esa es una de las preguntas principales que se ha hecho desde ese punto de vista. Porque las máquinas, los modelos de inteligencia artificial no tuviesen las habilidades que tienen si no fuese por toda la data que los seres humanos ya han desarrollado. Entonces, por ejemplo, hay una demanda en Estados Unidos con varios escritores famosos que tú le puedes pedir a ChatGPT, por ejemplo, escríbeme en el estilo de Hemingway. De Hemingway, por ejemplo. O de autores que están vivos hoy en día y que aún tienen los derechos de autor aún aplican y te lo puede hacer perfectamente. Entonces, claramente dentro de la información que se le dio que alimentó a ese modelo están los escritos de esas personas, pero ellos nunca otorgaron su permiso. Entonces, se está tratando de desarrollar a través de un proceso legal cómo se debe de distribuir cómo se debe de reconocer ese aporte de los artistas. Pero no solamente eso, y una de las preguntas que yo le compartía cuando le solicité que tuviéramos esta entrevista era, a mí me inquieta saber quién es dueño de qué. Cada vez hay más ejecutivos de diferentes áreas que utilizan modelos como el de ChatGPT para responder correo, para desarrollar procesos, para hacer documentos, para hacer un discurso y mejorarlo. ¿Hasta dónde el discurso es de la persona que
¿De quién es el discurso? ¿Es de la aplicación o es del ser humano que le dijo a la máquina lo que andaba buscando? O sea, ¿cuál es el propietario? ¿Hasta dónde hay una...? No sé, a mí me genera la duda. Bueno, dejando a un lado el aspecto legal, yo creo que el propietario es el usuario. Si tú utilizas un modelo como el de OpenAI, que es el de ChatGPT, con ese ya, al usar el modelo, el usuario genera el texto y eso le pertenece a él como propio. Pero dejando a un lado ese aspecto y ese caso específico, yo diría que depende del uso de la herramienta. O sea, desde un punto de vista filosófico, de precisamente quién genera qué, a quién le corresponde la autoría del producto, depende del uso que se le da. En el caso de hacer un discurso, para coger el ejemplo que tú diste, yo diría que todo depende de cómo se utiliza la herramienta. Si tú escribiste un borrador inicial, le diste ese borrador para que te lo afine el modelo, yo diría que el producto final fue desarrollado por el usuario. Si más bien tú lo que le dices, quiero un discurso que toque estos temas de esta manera y te da un primer borrador y después tú tomas ese primer borrador y tú lo perfeccionas, yo creo que es el usuario también que le toca. Pero si tú tienes el caso extremo de que simplemente le dice todo lo que quiere, te genera el discurso y tú simplemente tomas ese discurso y lo utilizas, ahí yo creo que es un poco difícil decir que es el usuario el que tiene la autoría completa de eso, porque en el caso de estas herramientas, tú simplemente le diste una instrucción para hacer algo sin darle nada del contenido y todo el contenido fue generado por la herramienta. Y como consecuencia, yo diría que la herramienta más bien es quien fue el autor. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa eso que la herramienta es responsable por su contenido? Bueno, no, la herramienta no puede ser responsable por nada, no es un ente moral o legal que tiene la capacidad de ser responsable por sus acciones, porque no tienes acciones como los seres humanos. Entonces, en tal caso, si por ejemplo se le escapa una línea que termina siendo un comentario controversial o racista, el responsable de ese contenido va a ser la persona que utilizó la herramienta y que no verificó adecuadamente antes de utilizar el discurso. Entonces, le va a caer sobre sí la responsabilidad moral, diría yo, en este caso, al usuario, a pesar de que la autoría como tal es de la máquina. Tú puedes ver ya cómo se pueden poner más y más complicada la cosa, la situación, la dinámica de qué le corresponde a quién y qué significa eso para la distribución de la responsabilidad. ¿Y qué se está haciendo con relación a eso? Bueno, actualmente hay, dentro de la ética de IA, ese es uno de los temas principales. Hay investigadores en todo el mundo que están desarrollando sus aportes a esa área. Actualmente no te puedo decir que hay un consenso, pero la idea es que con el proceso de investigación se van a desarrollar ciertos principios y dependiendo de los casos se pueden aplicar de distintas maneras. Y de hecho hay compañías que han decidido esperar que ese proceso ocurra y lleve a su punto final para luego tratar de comercializarlo. Entonces hay ciertas compañías que aún esperan que los resultados y el consenso dentro de los académicos en su mayoría sea quien los guía a ello en el futuro. Porque hablábamos del tema de un discurso, pero es el tema de un libro. Si a una gente se le ocurre decir que publicó un libro y publicó una historia y utilizó un modelo, volvemos, parece ChatGPT como cualquier otra aplicación, no sé si le estamos haciendo promoción o no. No sé qué otras herramientas de inteligencia artificial funcionan tanto con el tema de contenido y texto, o sea, es la que más se menciona. Yo puedo decir que escribí un libro porque le marqué unas pautas. La protesta de los guionistas estaba muy vinculada a este tema. O un amigo músico, me voy a reservar el nombre, hace unos días me dijo que otra persona tomó una canción suya y le mostraba unas adaptaciones que hizo con inteligencia artificial para sorprenderlo, ¿no? Su canción en otro idioma, con una adaptación musical. Quien hizo eso y solicitó eso a la herramienta no sabe de música, sin embargo pudo, entrándole algunas especificaciones, hacer una versión en otro idioma de la canción de este amigo. ¿Se le puede llamar música a eso? Esa es una de las ¿Quién es el autor o autora de este contenido? ¿Cómo se resuelve este dilema o cuáles son las expectativas que hay de solución? Yo diría, mira, que en el caso específico que me das,
si se le puede decir música o no, no sé, pero sí se le puede decir que es una simulación de música humana. Se está simulando la música humana. Entonces se utilizó algo que fue una canción del amigo tuyo, se hizo la versión distinta a través de la tecnología y lo que resultó fue, a mi entender, una simulación de lo inicial con las distintas características, especificaciones que se le pidió el modelo. La pregunta es que si la simulación es suficientemente certera, llega a un punto donde tú no puedes distinguir, digamos, que sea un humano o una máquina que lo desarrolle. No me parece, o sea, ¿qué tan importante es que sea de autoría del ser humano? Es importante que lo sea, ya cuando no se puede distinguir la diferencia. Bueno, la música se registra, tiene derechos de autor que se reconocen a nivel nacional e internacional. O sea, hay otras implicaciones a la hora de que si decides sacarlo de alguna forma, ¿no? Sí, pero... si se le cambia el nombre y ya no es música. Pero con respecto a la pregunta que me hiciste de si se le debe decir música o no, a mi entender, si no se puede diferenciar entre lo que normalmente se considera música versus una simulación de música, no me parece que el término aplica. Dejando a un lado el aspecto legal, yo diría que se le puede decir música, con tal de que sea tan certera como simulación. Si es algo que es como, digamos, una versión, como una caricatura de lo que hacen los músicos, pues no creo que merita ese término. Pero si es algo que tiene una profundidad similar, al menos al oído, que tiene todas las características de lo que usualmente se considera como música cuando es creado por un humano, pues el hecho de que fue creado por una máquina no me parece a mí de ser algo que implique que se descarte como tal. ¿Entiendes? Y esta conversación me parece interesante porque parecería que cada vez vamos avanzando más en el desarrollo de esta tecnología y que los desafíos que veíamos hace un par de décadas ya son las cuestiones del día a día hoy. Hace un momento hablábamos del tema de discriminación y creo que podemos profundizar un poquito más sobre el tema. Pero no sin antes introducir algo que ocurrió recientemente, y es que el año pasado vimos con muchísima sorpresa que el director general de OpenAI, que es la compañía que creó ChatGPT, se presentó ante el Congreso de Estados Unidos en mayo del año pasado, del año 2023, para pedirle al Congreso de los Estados Unidos que lo regulara. Yo creo que esto es una cosa súper extraña porque por lo regular quien desarrolla el emprendedor lo que anda buscando es que mientras menos lo aten, mejor. Y una de las frases que él dijo, me atrevo a citarlo textualmente a Sam Altman, decía, mi peor temor es que causemos un daño significativo al mundo. Y le pedía al Congreso de Estados Unidos que de alguna manera interviniera ahora, a diferencia de lo que pasó con las redes sociales, que se desarrollaron y han crecido sin control y ahora se quieren regular. Él advertía sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial en este momento y crear los parámetros adecuados como para que se desarrolle para el bien, ¿no? Esto es muy raro. Un par de meses después se presentaron ante el Congreso de Estados Unidos los gurús del tema de la tecnología y computación. Estamos hablando de los Elon Musk, Bill Gates. Ese grupo de personas también se presentaron ante el Congreso de Estados Unidos para hablar de esa posible regulación. ¿Por qué, si hay alguna explicación de por qué este hombre se presenta ante el Congreso de Estados Unidos y de verdad por qué tenemos que tener algún temor sobre el temor que él plantea, de dónde nace? Bueno, yo diría que podemos identificar dos posibles interpretaciones. Una interpretación sería creer en su aparente intención, que de hecho él está preocupado por los riesgos de la tecnología. Uno de los riesgos principales tiene que ver con la desinformación y generar deepfakes y cómo uno puede saber que un contenido que uno se encuentra en el internet es generado por un humano o una máquina, cuál debe ser la regulación en ese ámbito. Y decir que sí, él lo que está interesado en que esta tecnología sea integrada en la sociedad de la mejor manera, a pesar de que no le convenga económicamente. Esa es una interpretación. Ahora, otra interpretación es simplemente que él quiere estar involucrado en el proceso de regulación con las personas que lo van a hacer y de esa manera puede influir
para su propio beneficio y el beneficio de su empresa. Específicamente, un fenómeno muy conocido es que las regulaciones pueden crear barreras para nuevos competidores. A veces la regulación lo que sirve como una barrera para que entren competidores a su mercado o para que el mercado quede dentro de las manos de dos o tres compañías o empresas grandes que solamente ellos pueden cumplir con la regulación porque le cuesta tanto, es algo que cuesta mucho dinero. Y como está tan bien financiado, OpenAI, por ejemplo, ya... o sea, ellos actualmente creo que tienen una evaluación, no sé si actualmente, pero de hace unos meses, de cerca de 90 mil millones de dólares. Entonces, ellos tienen la capacidad, tienen el dinero para poder cumplir con casi cualquier regulación. Quieren también que los reguladores sepan su opinión y lo tomen en serio. Y de esa manera pueden también influir en lo que precisamente se pasa y crean una barrera adicional para posibles competidores nuevos. Entonces, esa sería la interpretación cínica, digamos, que yo creo que probablemente es la más cercana a la realidad. Mira, qué interesante. O sea, que si uno lee la noticia de plano, ve la bondad, pero no necesariamente está identificando estos otros elementos que también son muy válidos. Y más en un país donde el lobby es aceptado, como en los Estados Unidos, y ya hemos visto las reacciones de Europa, que ya emitió su propio reglamento el año pasado y las empresas se están quejando porque dicen que la regulación también los limita en su crecimiento. Entonces, no lo había observado desde esa perspectiva. Y otro dato también es que uno de los consejeros principales de Sam Altman es el CEO de Airbnb, que tiene mucha experiencia lidiando con las regulaciones locales para que se pueda permitir por ejemplo, el alquiler, el arriendo de viviendas turísticas en distintos centros. Y ellos tienen mucha experiencia con ese tema. Y uno de los consejeros principales de ese momento es el CEO del que se me escapa el nombre de esa persona ahora mismo. Entonces, yo creo que también hay una persona que lo está ayudando a él a manejar la situación de la regulación, que tiene mucha experiencia y que sabe precisamente cuándo le conviene y cuándo no le conviene. Pero sí que hay desafíos vinculados al tema de la inteligencia artificial y consecuencias que van más allá de la de un individuo en particular. Estamos hablando de desafíos vinculados incluso con temas de gobernanza, con temas de grupos sociales. Yo quiero empezar por sesgo y discriminación, por ejemplo. Cuando se menciona esto como un desafío, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, puede ser una de dos cosas, hay dos categorías. La primera es que la base de datos con la cual se entrena el modelo puede tener sesgos dentro de sí, después el sistema en sí hereda esos sesgos. Entonces, para darte un ejemplo muy famoso, Google una vez entrenó un modelo para detectar rostros. Y en esa base de datos había muy pocos ejemplares de personas con la piel oscura. Y cuando se le presentó como una posible imagen a ese modelo, un gorila lo identificaba como un americano, un African American, un afroamericano. Entonces eso generó mucho, tú puedes imaginar, porque tiene ese sesgo el modelo, pero ¿de dónde vino ese sesgo? Vino de la base de datos que se le había dado, que era muy homogénea, que en su mayoría eran personas de piel clara. Entonces ahí los sesgos son heredados por el modelo. Esa es una de las categorías de sesgos que ya la sociedad en sí, la data que genera, tiene sus sesgos porque fue generado por humanos que tienen sesgos y eso lo hereda el modelo. Otro tipo de sesgo a lo que se refieren es en el uso de la tecnología. Entonces, no todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología. Exacto, que es un acceso desigual, digamos. Un acceso desigual. Inequidad. Y una inequidad, el uso adecuado de la herramienta, puede que no se le dé toda la información debida a todos los sectores de la sociedad. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Y un ejemplo sobre eso es que hay veces que la diferencia, por ejemplo, hay veces que uno, por ejemplo, somete una aplicación para un trabajo, somete su CV. El CV es procesado por un sistema de IA que identifica cuáles son los candidatos más prometedores y puede ser que simplemente porque asocia tu nombre con cierta cultura o cierta nacionalidad, de esa manera puede descartarte como un posible candidato prometedor y favorecer a otros grupos étnicos.
Y eso me imagino que está vinculado a que se haya decidido descartar ciertos grupos étnicos. O sea, digo, si la máquina te descarta porque identifica que tu nombre tal vez pertenece a X grupo de personas, es porque anteriormente se había tomado la decisión de que esa era una razón para un descarte. No necesariamente, porque lo interesante de estos modelos es que tú crees que lo estás entrenando para que refleje ciertos criterios, pero cuando sale al mundo real y se usa en el mundo real, esos criterios por coincidencia coinciden con otros factores, como por ejemplo el nombre. Y tú no te has dado cuenta de que al tú entrenarlo con esos criterios en mente, de esa manera también la máquina asoció cosas que son, de tu punto de vista como ser humano, externas a los criterios. Entonces, eso es lo que se llama Specification Gaming, que básicamente tú le das ciertas reglas, la máquina aprende a hacer algo dentro del contexto del laboratorio. Parece que tiene un desempeño excelente, pero cuando sale al mundo real hay otras correlaciones que ha identificado que tú no te percataste, como el que desarrolló el modelo, y que se ven reflejadas en el futuro uso en el mundo real de la herramienta. Que me imagino que también está un poquito vinculado a que en ocasiones incluso alguien pudiera tener cierto sesgo con relación a X tema y no lo sabe, no lo ha podido identificar, o sea que no necesariamente es intencional, pero es bueno que se sepa que eso ocurre a la hora de programar esa máquina o ese proceso. Yo creo que hay que hacer una evaluación constante, es lo que me parece, que más allá de tú simplemente dejar que la máquina haga todo y que te va a optimizar una parte de tu trabajo, si tú no tienes la preparación para poder identificar dónde está fallando, también ese es un tema importante a tomar en cuenta. Sí, claro que sí. De hecho, uno de los aspectos principales desde el punto de vista de la gobernanza y la regulación es precisamente que los individuos que son los que están utilizando la tecnología en su trabajo tengan la capacitación adecuada para hacerlo de la manera adecuada. Otra regulación que es importante, que aún no se ha aprobado, no se ha desarrollado, es que las bases de datos que se utilizan para entrenar los modelos se sepa cuáles son. Porque no se sabe en el caso de, por ejemplo, ChatGPT, no se sabe cuál fue la data específica que se utilizó para entrenar el modelo, solamente se especula. Entonces, una de las cosas que los gobiernos pueden hacer es exigir que esa información importante para evaluar la existencia de sesgos o para hacer un uso ético de la herramienta esté disponible para las personas adecuadas. Hablando de tema de los gobiernos, hay un elemento que está llamando mucho la atención y son los deepfakes. Si puedes explicar qué son primero, para que hablemos de ella. Bueno, los deepfakes son imágenes generadas por inteligencia artificial que no se pueden distinguir de la realidad. Entonces tú puedes desarrollar una imagen con tu persona que está en un contexto que nunca ha estado anteriormente y hacerlo de una manera que es extremadamente realista, que no se pueda distinguir de una foto real. Entonces un deepfake es una herramienta para la desinformación. Y la desinformación es algo que tiene una historia muy larga. Simplemente lo que la inteligencia artificial ha hecho con los deepfakes es darle más potencia a esa herramienta. Bueno, digamos que quien utiliza, cada vez hay más disponibilidad y acceso a fuentes que te permiten utilizar la imagen, la foto de alguien y poner a esa persona a hablar o a cantar o a decir lo que tú quieras. Incluso en muchas redes sociales circulan videos y fotografías y audios que ya tú ves cómo se cuestiona, ¿pero eso es inteligencia artificial o es real? Mientras es un juego, no parece ser un problema. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en el mundo real, fuera del relajo y de las redes sociales? ¿Cuál es la consecuencia real que tiene que cada vez más personas tienen acceso a este tipo de herramientas, incluso gratuitas? Hay muchos programas pequeños que te permiten hacer eso. Sí. Bueno, una de las consecuencias principales tiene que ver con la pornografía de venganza, que con una imagen tú puedes poner a la persona como tú quieras, desnuda o no, y puedes difundir una imagen falsa, no verídica de ti, y eso es un problema serio, es uno de los primeros problemas que se han desarrollado
con respecto al uso de esta tecnología. Entonces eso ha impactado la vida porque muchas personas se lo creen y creen que sí, que es la persona que conocen, que aparece en la imagen. Que aparece en la imagen. Entonces ese ha sido uno de los usos dañinos que se le ha hecho a esta herramienta. También pueden haber otros tipos de impactos. Por ejemplo, este es un ejemplo que no es para darte una idea del tipo de impacto que puede tener. Por ejemplo, una vez hackearon la cuenta de Twitter o X de Johnson & Johnson, una compañía pública que transa en la bolsa de valores estadounidense. Hicieron un anuncio de que un producto importante de ellos se iba a descontinuar y por eso las acciones bajaron. Wow. El valor de la acción bajó más bien. Entonces, ese tipo de desinformación financiera es posible y aún es mucho más factible hoy en día con la tecnología de deepfake. Bueno, y hay un ejemplo reciente, me parece que fue el Observer de la Unión Europea, que pudo detectar que en el 2021 la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Holanda sostuvo una conversación telefónica con alguien que creía que era un político ruso de la oposición y después resultó que era una voz simulada, no estaban hablando con esa persona, o sea que tenemos otras implicaciones a nivel político y de gobierno. Yo sé que usted lo ha analizado este tema. ¿Cómo pudiéramos, como para poner en contexto a la gente sobre unas implicaciones que van más allá, desde el aspecto político, gobierno, a qué nos estaríamos enfrentando si esto se sale de control? Sí, por ejemplo, a la integridad de los procesos electorales, puede ser que la información que tú utilices para decidir por quién votar sea información generada, sea información completamente falsa. Un ejemplo que ya tiene su tiempo, del 2019, fue en Gabón, que es un país africano. En ese país se hizo un deepfake sin audio, o sea, la tecnología no estaba suficientemente avanzada, donde parecía que el presidente del momento estaba sufriendo de una condición, de algún tipo de enfermedad, y eso incitó a una facción del gobierno a intentar hacer un golpe de Estado, al ver que estaba débil el líder. Entonces, en ese caso, ocurrió eso y tenía ese precedente ese país. Estamos hablando de herramientas que en su origen todo apunta a que se crearon para hacer el bien. Y que bien utilizadas pueden incluso generar desarrollo y ser positivas. Ahora, siempre también le generan a uno algunos conflictos éticos. Yo recuerdo que hace poco alguien me planteaba trabajar en un proyecto de una aplicación para hacer unos cursos y con inteligencia artificial se estaba ayudando a que las personas que participaban en esos cursos luego se pudiera lograr que ese mismo curso se transmitiera en otros idiomas, con la cara de la persona. Y yo recuerdo que a mí me generó un poco de conflicto esto, hasta donde yo autorizo que mi cara, mi voz, sea captado por una aplicación para luego generar, aunque yo estoy autorizándolo, yo le estoy dando el poder para que puedan ponerme a hablar en otro idioma. Sí. Y eso me generó un conflicto. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Y hasta dónde uno se debe cuidar o decir, mira, es que estamos avanzando, vamos a darle para adelante? Porque al final es eso, ¿te arriesgas o no? Sí, yo diría que en ese caso una de las soluciones sería asegurarte de que indique cuál es parte de la imagen nueva generada. O sea, indicar que se utilizó la tecnología deepfake para simular ciertos aspectos de la comunicación. Si eso se indica en la misma comunicación, entonces ahí yo creo que los problemas éticos no se resuelven porque le está dando la información completa a la persona que le está presentando la información. Y al darle la información completa, te estás cubriendo éticamente, diría yo. Ahora, si se hace sin ningún tipo, sin siquiera avisarle al consumidor de la información, pues ahí yo estoy de acuerdo que hay un problema ético. Es difícil qué tan serio es ese problema ético, porque puede ser que en 10 años todo el mundo sepa de la tecnología y todo el mundo sabe que así que funciona. Y ya es algo que está dentro de las expectativas de la población. Pero hoy en día, como ahora mismo estamos en ese proceso de transición, uno siente esa incertidumbre, pero yo creo que uno se puede curar en salud con simplemente indicar, mira, ciertas partes de esta comunicación fueron generadas por IA.
Y es una forma, porque si tú lo ves desde el aspecto de crecer, la globalización, internacionalización de tu contenido, pero quien otorga el derecho también del uso de la imagen y la voz está tomando un riesgo Sí. de ponerlo en manos de otras personas, de tercerizar tu persona. Sí. Eh, Sí, y como es algo que tiene tan poco tiempo, puede que tú firmes un contrato donde tú crees que solamente hay un uso muy específico que se le va a dar, pero al desarrollarse la tecnología, ese uso súper específico en la letra del contrato se puede expandir a muchos otros ámbitos que tú no te imaginabas. Entonces, por eso también por eso es que hay ciertas personas que antes de tomar ese riesgo quieren ver cómo reacciona la industria, los otros que la tomaron, que también le va a ellos y más adelante poder tener todo bien asegurado de cómo el contrato puede en realidad garantizar y que no sea un riesgo tan grande. por esta conversación estoy viendo que vamos a un proceso muy interesante donde, como yo decía al inicio, la inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día, a veces sin que nos demos cuenta. Si pudiéramos decir en qué contexto estamos, no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional, ¿en qué punto estamos de la inteligencia artificial? ¿En qué punto estamos? Es difícil de responder esa pregunta porque yo diría que el caso base es el que estamos en la revolución industrial 4.0, que la inteligencia artificial es como la piedra angular de ese movimiento y que le da ese estatus es que es una tecnología de propósito general, así como la electricidad fue una tecnología de propósito general que habilita el desarrollo de muchas distintas áreas y revolucionó muchos distintos sectores de la economía. Tenemos una tecnología similar que en vez de simplemente darnos el poder mecánico o el poder electrónico para hacer una variedad de cosas, simplemente nos da el poder cognitivo, nos amplifica la productividad en todos los sectores. Entonces, ese diríamos que es el escenario base, que tenemos una tecnología revolucionaria, pero que no va más allá de esa revolución, que es algo que está dentro de los precedentes que conocemos. Ahora, es posible que esta tecnología nos lleve a algo como un sistema súper inteligente, algo que es muchísimo más inteligente que el ser humano más inteligente, que colecciones, que seres humanos, que la humanidad en su conjunto, y que pueda resolver problemas que los seres humanos no han podido resolver. Entonces, ese sistema súper inteligente es una de esas trayectorias que parece fantástica hoy en día, parece algo casi insólito, pero que está dentro de la posibilidad y que es posible que se desarrolle antes del 2030 con tal de que todo fluya como muchos esperan. Y ya en ese futuro, eso es un futuro drásticamente distinto del futuro en el cual simplemente es una tecnología revolucionaria como la electricidad. Y ese futuro sería un futuro donde hay mucha incertidumbre porque supongamos que se desarrolla un sistema superinteligente. Bueno, nosotros no somos superinteligentes. ¿Cómo vamos nosotros, los seres humanos, controlar a algo que es más inteligente que nosotros? ¿Cómo nos podemos asegurar de que actúe de una manera que es consistente, conforme a los valores de los seres humanos? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Ese es el problema que le dicen el superalineamiento, que es el alineamiento de superinteligencia a los valores humanos y poder tener una capacidad de controlar su comportamiento. Ya que eso es un futuro que no se, o sea, abre muchas posibilidades. Exacto. ¿Dónde estamos exactamente? No te puedo decir con exactitud, pero sí se están abriendo posibilidades que hace tan solo 10 o 15 años poco se hubiese imaginado. ¿Y con qué mentalidad debemos entrar los seres humanos a este proceso o continuar? Porque hay mucha gente que ya entró y que, como dije anteriormente, hay gente que está sumergida en el tema de la inteligencia artificial. Aquí hemos hablado de bondades y de desafíos, de procesos que se acortan, de situaciones que mejoran y otras que nos generan incluso controversia. ¿Con qué mentalidad sugiere usted que entremos los seres humanos a esta ola y a esta nueva revolución? Bueno, con una mentalidad abierta a información nueva, con flexibilidad, con la capacidad de adaptarse ante las novedades que se presenten, porque lo que nos distingue a nosotros y la ventaja que tenemos hoy en día
sobre las máquinas es que somos muy flexibles, nos podemos adaptar con facilidad, que podemos tomar decisiones, que tomamos acciones. Actualmente las acciones que toman los modelos de lenguaje a gran escala son muy mínimas, no han desarrollado su agencia aún. Nosotros sí tenemos nuestra agencia plena y debemos de utilizar eso junto con la flexibilidad de nuestro procesamiento de la información para informarnos y tomar las decisiones adecuadas en los momentos adecuados. Entonces, la apertura principal, la mentalidad principal con la cual los seres humanos deben de abrazar esta oportunidad es con la flexibilidad y tener la mente abierta para cualquier eventualidad. Entonces, por ejemplo, yo recientemente, la semana pasada, publicamos un dossier sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en plena mar, y mi recomendación principal es que en vez de tener una estrategia que solo se actualice una vez al año, y que solo sea actualizado por un comité de agentes políticos, que sea más bien un consejo asesor de expertos en distintas áreas, economía, ética, aspecto técnico. Eso a nivel de gobierno. A nivel de gobierno, y que puedan tomar decisiones y hacer cambios a la estrategia en un plazo mucho más corto, sea mensual o cada 3 meses, porque el área cambia muchísimo dentro de un año y ya está desfasada la estrategia nacional hoy en día y fue publicado en octubre del año pasado. Habilidades que la gente tiene que tomar en cuenta para entrar en esta era de manera adecuada. Bueno, es interesante porque en el caso de República Dominicana específicamente hay una falta de desarrollo de las habilidades digitales, simplemente cómo utilizar una computadora adecuadamente. Entonces yo diría que, y también del punto de vista de la alfabetización mediática, poder saber cuándo una fuente es confiable, cómo se puede verificar la confiabilidad o la veracidad de esa fuente, ese tipo de habilidades de poder hacer ese proceso de depuración de la información que uno consume, eso es algo que es esencial y va a ser aún más importante en el futuro. Y que tiene que ver con la verificación de la información para no reproducir las noticias falsas que regularmente, yo como periodista lo puedo decir, sí, es uno de los problemas más graves que tenemos, ¿no? Me llega algo que me impacta y lo reproduzco sin haberlo verificado y todo el mundo anda reproduciendo mentiras. Exacto. Y de hecho, y eso es otro aspecto también, porque no es simplemente no reproducir lo que es mentira o lo que es falso, pero también uno debe de tener la información que uno ve que sí tiene que valor, uno le dice, mira, me gusta, uno le da su like, uno trata de promover lo que uno sabe que es de valor. Entonces también tiene ambos lados la moneda. No solamente prevenir la desinformación, pero también tratar de optimizar la información existente y promover lo que uno sabe que tiene valor. ¿Algún consejo final? ¿Algún consejo final? Bueno, lo más importante es informarse de los avances en el área. En el caso de la República Dominicana específicamente, publicamos este dossier en Plena Mar, que es la revista cultural de Acento, que ahí tratamos de desarrollar y de incitar a las personas a participar en el proceso político y lograr que hayan cambios con respecto a cómo se está estructurando nuestra actitud hacia la inteligencia artificial en general, y creo que de un punto de vista nacional sería de mucho valor para los oyentes o los videntes que se lean eso, que lo revisen y que el llamado a la acción que yo hago y que nosotros hacemos en conjunto lo tomen en serio y traten de hablar más sobre el tema, de que una conversación se haga sobre cuál es la actitud adecuada ante esta ola tecnológica. ¿Algún libro o lectura que puedas recomendar a nuestra audiencia? Una de las razones por la cual yo he publicado en el Diario Libre, en Acento, es porque no hay muchas informaciones que yo considero de alta calidad en español. Entonces yo les recomiendo que si pueden ir a mi página saidsayan.com, ahí yo tengo todas mis publicaciones y que revisen eso. Además de eso, en inglés, un libro que les recomiendo se llama Human Compatible, de Stuart Russell, que es uno de los líderes, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, que hace unos años se dio cuenta del peligro que presentaba y él da sus recomendaciones de cómo se debe de manejar la situación, que recomiendo mucho. Y finalmente, hay otra que se llama The Coming Wave, de Mustafa Suleyman, que es uno de los fundadores de una de las primeras empresas de IA que intentaron explícitamente desarrollar
un sistema súper inteligente que se llama Google DeepMind. Se llama The Coming Wave. Ese libro me pareció excelente y se lo recomiendo a todo el mundo. Said Sayan, muchísimas gracias por acceder a conversar con nosotros de forma integral sobre el tema de la inteligencia artificial. Espero que toda nuestra audiencia haya aprendido tanto como nosotros. Ese es uno de los objetivos de Se Vale Preguntar, tratar de colocarnos en la posición de nuestra audiencia y hacer todas las preguntas que entendemos que son adecuadas para saber más y de esa manera utilizar esa información en el futuro. Les recordamos que en nuestra página web, sevalepreguntar.com, ustedes pueden encontrar debajo de cada capítulo los recursos que son sugeridos, ya sea documentos, los libros que acaba de recomendar el doctor Sayan. Tenemos enlaces porque hay un club de libros ahí también de todos los documentos recomendados por nuestros invitados. El doctor Sayan es consultor e investigador en materia de inteligencia artificial, un doctorado del MIT en el área de filosofía y experiencia postdoctoral de Harvard en temas vinculados con políticas públicas y gobernanza. Yo creo que no pudiéramos tener una conversación con una mejor persona. A ustedes las gracias por acompañarnos, recordándoles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Se Vale Preguntar con Amelia Deschamps, que le den a la campanita y que se sumen a nuestra comunidad. Gracias a todos los que sugirieron este tema y hasta la próxima.